cuanto a la velocidad máxima 6,1 metros por cada segundo. Una vez que calculamos la velocidad máxima, estimamos el número de Reynolds, 3131. Con esa información nos vamos a los modelos matemáticos. Entonces, con 6131 estamos acá, tercera fila, en donde nos dice que el coeficiente de convección, el Reynolds, para utilizar este modelo matemático está entre 1000 y 2 por 10 a la quinta, es decir, 200.000. Nosotros teníamos como 3100 algo, por lo tanto hay que utilizar este modelo matemático para calcular el Nusselt. 0.27, Reynolds a la 0,63, Prandtl a la 0,30. ¿Sí? Igual en este problema posiblemente que nos toca hacer, chicos, suponer alguna temperatura para que yo pueda estimar propiedades a una temperatura promedio. Como les decía en la clase anterior, yo tengo que suponer alguna temperatura, ¿no es cierto?, para que yo pueda estimar propiedades físico-químicas. Entonces aquí yo estoy tomando una temperatura media de 250. Si no pueden o tienen recelo de fijar una temperatura, tranquilamente pueden estimar propiedades físico-químicas a la temperatura que ustedes estimen ahí en el problema, o la que definan el problema, pero al final, cuando concluyen el problema, deberán de verificar esa temperatura media y tal vez hacer un segundo cálculo efectuando alguna corrección. ¿Sí? Si mal no recuerdo, el problema me decía que los gases de combustión ingresan a 300, ¿no es cierto? Sí. La lógica, ¿cuál es? Que si van a calentar agua, estos gases se van a enfriar. Entonces, claro, por eso yo puse una temperatura de salida de los gases de combustión 200, por eso la media es 250. Estimamos propiedades físico-químicas a 250, también necesito propiedades físico-químicas a TS porque el modelo matemático hace una corrección por efectos del Prandtl. Es decir, muchas de las veces la lógica de las correcciones tiene que ver con que hay una diferencia de temperaturas muy alta entre la temperatura media de los gases y la temperatura de la superficie. En este caso, 250 es la media y 80 es la superficie, por lo tanto ahí sí va a tener significancia la corrección por efecto de temperatura de la pared. Entonces ahí está el modelo matemático 0.27 que teníamos para el Reynolds que habíamos calculado, nos da un valor de 37,45. Una vez que ya tenemos el Nusselt es igual a H, longitud característica sobre K. La longitud característica en este caso es el diámetro. Y despejamos. ¿Sí? Multiplicamos por el K y dividimos para el L, ¿cierto? Ya tenemos el H, ¿sí? Pero claro, ese H está referido a ¿qué? Al movimiento del fluido sobre la superficie de una tubería. Si yo quiero cuantificar y calcular la cantidad total de calor que está siendo transferida, ¿qué tengo que tomar en cuenta? La totalidad de tubos que tengo en el intercambiador de calor. ¿Sí? Una cosa es que yo calcule el H. El H está influenciado por el número de tubos. ¿Sí? Pero debe de tomar en cuenta de que la transferencia de calor ocurre no únicamente en un tubo, sino en el banco o el haz de tuberías que tienen en el intercambiador. Y sí hay que tomar en cuenta que el número de filas y cuántos tubos tienen por cada fila, porque el cálculo tiene que proyectarse en función de que del número total de tubos que ustedes tienen. Por eso, yo aquí estoy calculando el número total de tubos, que va a ser ¿cuánto? 16 filas por 8, que nos da 128. Luego, ¿qué tengo que hacer? Calcular el área de transferencia total. El área de transferencia, ¿cuál va a ser? Va a seguir siendo el área lateral de las tuberías, porque esa es la superficie de interacción de la superficie ¿con quién? Con los gases de combustión.
Pues recuerden, aquí están nuestros tubos. Y el fluido viene en este sentido. Claro, aquí estoy únicamente tratando de representar lo que está pasando a nivel de una tubería. Pero el fluido choca con este tubo, lo bordea y esa superficie se constituye en ¿qué? En el área de transferencia. Entonces, claro, esta superficie es la que debemos de tomar en cuenta como área de transferencia. Internamente, por aquí circula el agua. ¿Sí? Que intercambia calor con los gases de combustión calientes, pero estos gases de combustión chocan con la tubería, la bordean, y es por eso que esta es el área de transferencia. Por lo tanto, yo calculo el área total de transferencia, que va a ser que pi de L multiplicado por ¿qué? Por el número total de tubos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen acá? Entonces yo calculo ¿sí? Aquí está pi de L, como me dice que haga los cálculos por unidad de longitud de tubería, por eso ustedes se dan cuenta que aquí le pongo 1, pero es pi, diámetro de la tubería, unidad de longitud, y estoy multiplicando por el número total de tubos. ¿Sí? Pues ya tengo el área total de transferencia. ¿Qué más me faltaría por calcular? Mi razón de transferencia de calor, ¿qué significa, chicos? En este problema, ¿qué representa la razón de transferencia de calor? Cuando yo calculo ese Q punto arriba, que es la razón de transferencia de calor, ¿qué significa? ¿Qué representa ese calor que voy a calcular? La velocidad con la que el calor los tubos. ¿Ah? La velocidad con la que con la velocidad con la que pierde. Pregunta fácil. Si no la saben responder, chicos, este cubo que yo voy a calcular es cuánto calor va a transferir, o cuánto calor en este caso va a perder los gases de combustión, va a ser cuánto calor van a ganar el flujo de agua que circula por las tuberías, pero es la cantidad de calor que se va a intercambiar. Eso es lo que van a calcular. Y si es la cantidad de calor que pierden los gases de combustión o que gana el agua, o es la cantidad de calor que intercambian las corrientes, tengo varias formas de efectuar este cálculo. Va a ser que el flujo másico de ¿quién? De los gases de combustión, su capacidad calorífica y la temperatura de salida menos la temperatura de entrada de ¿quién? De los gases de combustión. A la inversa, ¿qué más puede ser esto? Flujo másico de ¿quién ahora? Del agua, Cp del agua y diferencial de temperatura que experimentará el agua. Porque aquí debe de cumplirse un balance energético. Lo que pierde de calor y gas de combustión lo gana aquí en el agua. Aquí los gases de combustión se van a enfriar. ¿Por qué? Porque el calor que pierde el gas de combustión está siendo utilizado ¿para qué? Para calentar el agua. Consecuentemente, lo que pierde un fluido lo gana el otro. Y desde la lógica de un balance entálpico, en donde únicamente hay intercambio de calor sensible, tiene que cumplirse que el MCP delta T es constante para cada corriente. Y tal vez esta lógica de balance me permite a mí luego que calcular esto, porque el problema me dice cuál es el incremento de temperatura que experimenta el agua. ¿Dónde está ese incremento? Acá, en esta ecuación.
Pero antes de llegar a eso, ¿qué me está pidiendo que calcule? ¿Cuánto calor están intercambiando las corrientes? Lo más fácil tal vez por acá, porque de alguna forma también esto tiene que empatar con la parte de mecanismo cinética de transferencia de calor. ¿Cómo? H, A y un diferencial de temperaturas. Pero aquí hay un conflicto. Ya lo vamos a ver más adelante. El conflicto que surge es que, claro, yo puedo calcular también la cantidad de calor que intercambian las corrientes desde la lógica de que de fundamentos de transferencia de calor, cinética de transferencia de calor, convección. Y ahí es que coeficiente de convección, área de transferencia y un diferencial de temperaturas. Pero lo único que sabemos ahora nosotros es que este delta T es que la temperatura del fluido menos la temperatura de la superficie. ¿Qué está pasando en este problema? Algo bastante, por lo pronto un poco complicado de entender, porque yo tengo aquí mi tubería. Si bien es cierto, aquí algo que disminuye la complejidad es que la superficie de la tubería se encuentra a 80. El TS de alguna forma lo tendría, pero esta temperatura del fluido no es constante. Y aquí viene la lógica del problema, o de los dos tipos de problemas que se pueden plantear: temperatura de pared constante o flujo de calor constante. ¿A nivel de quién? A nivel del fluido. El fluido está recibiendo ¿qué? Una cantidad de calor que es constante. ¿Cuánto? Esto que están calculando acá. Por lo tanto, ese fluido va a experimentar un cambio de temperaturas, y por eso el fluido ingresa a 300 y se va a enfriar hasta no sé qué temperatura. Lo único cierto es que ingresa a 300. Pierde cierta cantidad de calor. ¿Y qué va a pasar? Que se va a enfriar. Entonces, yo necesito calcular la transferencia de calor, por lo pronto, ¿cuándo o por metro de tubería? Y en el metro de tubería yo no sé cuánto se enfría el gas. Y lo que es más crítico y lo que complica el planteamiento y el uso de esta ecuación es que yo no sé qué delta tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque si yo le pongo L0, el inicio de la tubería, ¿qué tengo ahí? 380. Me voy moviendo por el metro de la tubería, y lo único que sé es que va enfriando la temperatura del gas. Este delta ya no es el mismo. El delta entre la temperatura media del fluido y la temperatura de la superficie va cambiando conforme se mueve a lo largo de la tubería. Consecuentemente, aquí, este delta no es constante. Y eso complica. Y yo tengo que calcular la cantidad de calor, ¿sí?, que está perdiendo el gas por convección, y este gas está interactuando con la superficie que tiene una temperatura constante igual a 80. Si quiero aplicar la ecuación o la ley de enfriamiento de Newton, que es la representativa de convección, sí, esto se tiene que aplicar, pero resulta que este delta T no es constante a lo largo de la tubería por el efecto neto de cambio de temperatura que tiene el gas desde que se pone en contacto con el tubo hasta que abandona el mismo. Aquí el problema me dice que tome como referencia o base de cálculo 1 metro de longitud de tubería. Y recorre 1 metro y se está enfriando. Por lo pronto, lo que quiero que quede claro es que este delta T, conforme me voy desplazando a lo largo de la tubería, cambia, porque la temperatura media del fluido en ciertos puntos o en cada uno de los puntos va cambiando. Por lo tanto, esto no es constante. ¿Y eso qué va a hacer? Si entre 0 y L el delta cambia, ¿qué tengo que hacer, chicos? ¿Qué hago? Pues de alguna forma tengo que ver un mecanismo y un medio que me permita que calcular y ponderar los diferentes y distintos diferenciales de temperatura que voy a tener. ¿Entre qué? Entre 0 y L. Entonces aquí yo voy a utilizar, voy a poner aquí
un delta de temperaturas característico de qué? Del proceso de transferencia de calor. Porque aquí lo que dificulta es, lo que ustedes se dan cuenta, que el delta cambia entre 0 y L. Y si yo quiero calcular el comportamiento de transferencia de calor en toda la teoría, ¿qué tengo que hacer? Obtener un valor medio a nivel de qué? Del diferencial de temperaturas. Algo similar a qué? Al espesor de la capa límite térmica hidrodinámica, algo similar a qué? A los coeficientes de convección, a los coeficientes de fricción entre 0 y L. Algo similar. Pero aquí, ¿sí? Varios estudios o investigaciones o tal vez, no sé, modelos matemáticos que se han generado, definen y establecen que la forma bajo la cual vamos a ponderar estos diferenciales de temperatura que son variables es la media logarítmica. Vamos a ponderar los diferenciales de temperatura mediante una media logarítmica. Y esa media logarítmica, ventajosamente, en este tipo de problemas y en muchos otros que ustedes van a ver ya en operaciones unitarias, lo único que hace es tomar como referencia que el inicio y el final de la teoría. ¿Sí? Al inicio, yo puedo tener que un delta que le voy a poner a la entrada, ¿sí? O puede ser un delta 1. Y al final de la teoría, ustedes se dan cuenta que tengo un delta 2, un delta a la salida. Y la ponderación media logarítmica simplemente lo que hace es que el delta a la entrada menos el delta a la salida sobre el logaritmo natural del delta a la entrada sobre el delta a la salida. Fácil. Solo tomo como referencia, ¿no es cierto?, el delta que tengo a la entrada, el delta a la salida, resto, dividido por el logaritmo de los deltas, problema resuelto. Y aquí no hay complicación, chicos. Yo puedo hacer delta de entrada menos delta de salida, pero en el logaritmo debo de respetar el orden que planteé. Porque esto es exactamente igual a ¿qué? Al delta de salida menos el delta de entrada sobre el logaritmo natural de delta salida sobre delta entrada. No me importa el orden, pero tengo que mantener el orden en el logaritmo, que es exactamente la misma. Esto que les estoy explicando me lleva a lo que es vital y que posiblemente muchas de las veces se utilice como criterio para resolver problemas. En ocasiones, posiblemente no tenga todos los grados de libertad para solucionar el problema. No tenga toda la información y me diga me faltan datos. Pero, aparentemente, no lo ven o consideran que no hay los suficientes grados de libertad, pero realmente existen. Y muchas de las veces yo tengo que considerar y darme cuenta de esta igualdad, de la coherencia del balance. La parte termodinámica tiene que empatar con la parte cinética. Porque a la larga, como vuelvo y repito, esta es la cantidad de calor que está perdiendo ¿quién? Los gases de combustible. En términos netos, entre entrada y salida, algo está perdiendo de calor porque se está enfriando. Y termodinámicamente yo puedo calcular cuánto calor pierde simplemente con que MSP delta T. ¿Sí? En términos netos, si se está enfriando 20 a 50 grados centígrados, yo puedo saber, mediante el balance termodinámico utilizando entalpías, cuánto calor perdió. Pero alguna vez les decía, cuando iniciamos este curso, claro, termodinámicamente yo puedo hacer ese cálculo, pero si yo les pregunto en cuánto tiempo pierde calor, es algo que ya la termodinámica no me lo puede resolver y tengo que utilizar ¿qué? Fundamentos de transferencia de calor y específicamente ¿qué? Cinética de transferencia de calor. ¿Cuál es la cinética? Esto, ley de enfriamiento finito. Pero lo uno tiene que ser igual al otro. Está perdiendo cierta cantidad de calor, pero la pregunta es ¿en cuánto tiempo? Pero eso que pierde el gas lo puedo calcular termodinámicamente. Consecuentemente,
la parte cinética tiene que ser igual a que la parte termodinámica. Y muchas de las veces esto me salva y me permite encontrar un criterio de convergencia para solucionar los problemas. Entonces esto, chicos, deberá de cumplirse. La parte termodinámica igual a la parte cinética. Y en este problema, algo de esto tendremos que utilizar. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que calcule cuánto calor está perdiendo el gas y cuál es el incremento de temperatura en el agua por unidad de longitud de tubería. Yo tengo este H ya, tengo el área de transferencia total, pero esto no lo conozco. ¿Por qué? Porque solo conozco esto de acá, lo de acá me es desconocido porque no conozco la temperatura de salida del gas. Pero claro, ¿qué puedo hacer ahí? Aplicar esta equivalencia. ¿Qué hago yo? Suponer una temperatura de salida, se me ocurre. La que puse antes. Efectuar el cálculo, calcular este valor, pero también ya puedo calcular un MLDT, que también es el equivalente de la diferencia de temperatura media logarítmica, y contrastar con este cálculo. Y son iguales, la temperatura que nosotros está correcta. Si no, otra iteración. Porque si no, no puedo calcular. No puedo concluir el cálculo. Entonces, antes de llegar a eso, necesito calcular este flujo másico. Para que yo pueda plantear esta igualdad, ¿no es cierto? Porque si no, no puedo. De este lado de acá, vuelvo y repito, tengo el H, tengo el área de transferencia. Esto me falta, que es la diferencia de temperaturas media logarítmica. Puedo calcular con esta ecuación de acá. Para calcular la media logarítmica necesito el delta de la entrada y el delta de la salida. El delta de la entrada la conozco acá. No. ¿Cómo solvento esta particularidad? Supongo una temperatura, tranquilamente la que yo puse anteriormente para que calcule propiedades medias. Lo importante es que tiene que ser inferior, pero yo supongo una temperatura. Al suponer una temperatura ya puedo calcular esto. Perdón, acá. Pero esta es la parte cinética, que tiene que empatar con ¿qué? Con la parte termodinámica. ¿En dónde voy a hacer M, CP, delta T? El delta T, ¿qué voy a hacer? Esta que yo supuse, menos los 300 de entrada del gas. Pero, aquí, ¿qué problema surge? ¿Cuál es el flujo másico de los gases de combustión? Pero el flujo másico de los gases de combustión, ¿a través de qué? Del banco de tuberías. Si mal no recuerdo, el problema que me planteaba únicamente en qué velocidad. ¿Cómo paso de velocidad a flujo másico? Ah, no, sí nos ha dado aquí el flujo másico. Pero pues el flujo másico únicamente del agua. Eso va por los tubos, el interior. De los gases solo tengo su velocidad. Por eso les decía hace un rato, ¿cómo paso de velocidad al flujo másico? A ver. Si yo tengo la velocidad, puedo pensar en que con velocidad puedo generar el caudal. Sí. Velocidad por área. Y luego con la densidad ya tengo el flujo másico. Pero ¿cuál es el problema aquí, chicos? Aquí no estoy trabajando con una tubería. Es flujo externo. Esto lo descarto porque por ahí circula agua. Ese cálculo no lo tengo que hacer. Porque el cálculo que yo tengo que efectuar es a nivel de ¿qué? De los gases de combustión que circulan externamente a las tuberías.
Entonces yo tengo que ver de alguna forma cuál es la sección transversal al flujo, pero flujo externo. Porque claro, yo conozco la velocidad con la que se mueven los gases de combustión externamente. Obviamente es la velocidad antes de que ingresen a los tubos, pero de alguna forma la puedo estimar y la puedo calcular. Pero de lo que me interesa en este punto es que vea cuál es el área por donde se está moviendo nuestro gas de combustión. Aquí el área no es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado, porque eso corresponde al flujo por el interior de la tubería, por ahí se mueve agua. Yo necesito calcular la sección transversal, el área transversal al flujo, pero de los gases de combustión, flujo externo. Este cálculo realmente es bastante complicado de ejecutar. Sin embargo, podríamos hacer una estimación bastante gruesa, no muy fina, pero que a la larga tiene validez. Y aquí viene disposición de los tubos. Yo tengo 16 filas y 8 tubos por cada fila. Disposición que cuadrangular o alineada. Es decir, hay una simetría, hay un patrón en la distribución. Al ser cuadrangular, si yo hago un corte transversal, me va a quedar esto. ¿Sí? Como la distribución de los tubos es la misma, ¿no es cierto? Porque son alineadas, disposición cuadrangular. Si hago un corte, repito, frontal o un corte transversal, yo voy a ver eso. Y aquí se van a repetir que 8 tubos hacia abajo y las 16 filas que están hacia el fondo. Ventajosamente en esta disposición, como es alineada cuadrangular, esto se repite. Detrás de este tubo está otro, pero mantiene su posición. Lo único que yo veo desde un corte frontal es esto. ¿Por dónde se mueve el fluido? Por el espacio que tenga disponible. ¿Cuál? Este. Por lo tanto, yo puedo calcular, repito, de manera gruesa y muy simplificada, desde la lógica de que por aquí no se va a mover el fluido porque está la tubería. Entonces, esto es como que le resta sección transversal de todo el ducto que yo tengo acá. ¿Por dónde se mueve? Por los espacios y la separación que tiene entre tubería y tubería. ¿Qué separación tiene eso? Este es el famoso ST, ¿no es cierto? O el SL, que da lo mismo. Está en control. De control no. Entonces les decía, puedo hacer una aproximación muy simple, muy gruesa, para que yo pueda calcular esta sección transversal por donde se mueve el fluido, aprovechando un poco esta disposición alineada, que es un patrón bastante regular y repetitivo de la distribución de los tubos. Y también aprovechando que me está diciendo que únicamente tome en cuenta
1 metro de longitud de tubería. Porque claro, no es tan sencillo como lo estoy planteando, pero con fines de cálculo sí. Les decía, los tubos que van a hacer restan sección transversal. Por ahí no se van a poder mover o no se mueven los gases de combustión. ¿Por dónde se mueven? Por los espacios vacíos. ¿Cuál es la separación? Y esto es ST o SL, que era lo mismo. Y como me está pidiendo que calcule por metro de tubería, esta va a ser mi sección transversal al flujo. El ST multiplicado por 1. Pero tengo que tomar en cuenta la totalidad del intercambiador de calor. Y es por eso que tengo que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los 8 tubos que se encuentran en las 16 filas. Porque claro, los gases de combustión no solo se mueven por aquí, sino, repito, por los espacios disponibles. Y eso es la separación entre tubería y tubería. Eso está acá arriba también, está acá abajo, es decir, hay que tomar en cuenta los 8 tubos que están presentes en las 16 filas. Las 16 filas, repito, se van hacia atrás. Entonces, eso es lo que yo estoy calculando acá. Ocho, ¿no es cierto? Porque son 8 tubos. 1, porque es unidad de longitud de tubería. Y le estoy multiplicando por el ST. ¿Sí? ¿Cuánto era el ST? $0,08. ¿Sí? Entonces 0,08 por 8 y por 1, ahí está el 0,64 que ustedes pueden ver como la sección transversal al flujo. Como ya tengo la sección transversal al flujo y conozco la velocidad, puedo calcular el caudal y con la densidad ya puedo obtener el flujo máximo. Entonces ya puedo empezar, ¿sí?, a hacer las iteraciones, comparar la cantidad de calor que termodinámicamente perdería el gas para enfriarse y que tiene que ser exactamente igual a la cantidad de calor que pierde, pero desde la perspectiva cinética. Entonces, hagan el cálculo con 200, utilizando ya ese flujo másico y el resto de datos que hemos calculado. Calculen cuánto calor pierden los gases de combustión desde la lógica termodinámica, MSP delta T. Aquí ya está el flujo másico de los gases de combustión, 1,77 kilogramos por cada segundo. Luego, nos vamos acá y aquí tienen el CP a la temperatura media, suponiendo que salen a 200, que es el primer cálculo que van a hacer. Flujo másico, CP, y el delta de temperatura, el enfriamiento que experimenta, ¿cuánto es? 50, porque estoy suponiendo que sale a 200, perdón, sería 100, ¿no es cierto? Entra a 300 y estoy suponiendo que sale a 200, 100. ¿Cuánto les da eso? A ver ese cálculo rapidito. MSP delta T, flujo másico 1,77, CP 1023, delta T 100. Eso es un dato, pero les decía, eso tiene que cuadrar con la parte cinética, y en la parte cinética es coeficiente de convección, área de transferencia para lo que es calor, y el famoso MLT, diferencia de temperaturas media logarítmica. Y para ello, delta a la entrada, ¿cuánto es? 300 menos 80. Delta a la salida, 200 menos 80. Y eso hace una ponderación media logarítmica. Y luego van a hacer coeficiente de convección, que ya lo tienen, área de transferencia, que ya lo tenemos, y el MLDT. Comparamos
Ambos valores numéricamente, si son iguales, problema resuelto. Si no, otra iteración. ¿Y cuál sería antes? Ayer fui al gimnasio de la pata del cuerpo. Ando con hola, ando con señor, creo que me va a dar de baja de la vida. Mis queridos. ¿Qué unidad está eso? Entonces, si ya no, pero 33. Media logaritmo. No solo la vida de vamos a pedir no voy a ver si ya vamos a hacer cafecito. Usando a